that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora, a continuación, el estudio de la Palabra de Dios. Y aquí en Romanos 5 hay dos imputaciones muy importantes para nuestra vida cristiana y para nuestro entendimiento de quiénes somos nosotros. Dos imputaciones. En versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es el hombre? Adán. Adán pecó y el pecado entró en el mundo por él. Y por el pecado la muerte. La muerte no estuvo en el mundo antes del pecado. Dios creó a Adán y Eva para vivir eternamente. La razón por la cual estos cuerpos que nosotros tenemos solamente duran por algunos años, máximo 120 es lo que hay algunas personas que viven hasta 120 años en algunas partes del mundo, pero máximo. Pero Dios creó a Adán y Eva y en sus cuerpos para vivir eternamente, pero la muerte entró por causa del pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, aún antes de la ley, dice, no obstante, reinó la muerte, aún sin la ley, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Con Moisés vino la ley, pero aún antes de la ley, reinó la muerte, porque el pecado había entrado en el mundo, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién es aquel uno? Adán. Por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, nosotros, y cuando dice murieron aquí, no está hablando solamente de muerte física, sino de una muerte significa separación. Muerte física es separación del cuerpo. Muerte espiritual es separación de Dios. Pero murieron, ¿qué es lo que Dios dijo? Dios había dicho a Adán y Eva antes de que ellos comieran la fruta, Dios les dijo, el día en que comen de este árbol van a morir. ¿Y murieron? Absolutamente. Físicamente, no en ese día. Comenzó en ese día el proceso de muerte física, pero mucho más importante que la muerte física fue que ellos sufrieron muerte espiritual, rompieron, ya estuvieron fuera de la comunión con Dios por causa del pecado. Pero dice que
el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Ajá. Aquí tenemos imputación número 1. Esta es la imputación número 1, aquí en este lado. ¿Qué es la imputación? Dice en este versículo, por la transgresión... No, ¿dónde estamos? ¿Verso 16? Sí. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio vino a causa de ¿cuántos pecados? Un solo. Tengo una pregunta. ¿Tú naciste condenado? Así es. Ese niño allá atrás con Abel nació condenado, bajo condenación. Está el niño hasta el momento que puede tomar sus propias decisiones, está cubierto por la gracia de Dios. Y bebés y niños que no han podido llegar a la edad de tomar una decisión para recibir a Jesús están cubiertos y estarán en el cielo. Gracias a Dios. Cuando un niño muere, estamos muy seguros de que veremos ese niño en el cielo. Pero cuando la persona llega a la edad, y no hay una cierta edad, pero cuando el niño o el joven llega a la edad, cuando rechaza a Jesús, ya anda en su propia cuenta. Cuando rechaza recibir el Evangelio. Pero hasta ese punto está cubierto. Pero aún siendo cubierto, ese niño nació en un estado de condenación. Todos nosotros nacimos en el mundo en el estado de condenación. ¿Por qué? La condenación entró en el mundo por causa de ¿cuántos pecados? Un solo. ¿Y el pecado de quién? De Adán. Y ese pecado Dios hizo una imputación. Y Dios imputó la condenación por el pecado de Adán a toda la raza humana. Dios dijo a todos nosotros, Dios dijo, culpable, 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 culpable. ¿Y culpable de qué? Del pecado. Y realmente cualquier pecado es rebeldía. En cualquier momento que nosotros pecamos, fallamos en una área en nuestras vidas, en ese instante hemos rebelado contra Dios. Todo pecado comienza en la mente. Todo pecado comienza aquí en la mente. Porque con una decisión decidimos mirar, decidimos hacer una acción con nuestros cuerpos. Decidimos, una persona no se enoja sin decidir enojarse. Respondió a algo, una tentación o una circunstancia, pero decidió abrir su boca y dejar salir una palabra mala. Una palabra una palabra que no es de edificación, sino de una palabra crítica, una palabra mala contra una otra persona, es pecado y es rebeldía. Pero esa rebeldía de Adán fue imputada a todos nosotros. Dios dijo, ahora, ustedes entonces cuando nacen en el mundo, están bajo condenación. Eso es lo que Jesús estuvo diciendo en Juan 3.
Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él nunca se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice en el verso, 2 versos más tarde, en Juan 3:18? Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Porque ha pecado un cierto número de veces? Porque es un hombre condenado. Una persona en el mundo que Dios condena, ¿es condenado por sus pecados? No. No es condenado. Nadie es condenado por sus propios pecados. Condenado estuvo bajo el estado de condenación porque esta primera imputación fue puesto a su cuenta por Dios. Dios hizo una imputación. Dios dijo, yo voy a imputar la condenación de la desobediencia de Adán, yo voy a poner en la cuenta de todos los seres humanos que nacen desde Adán hasta el último hombre, yo voy a poner en su cuenta la condenación por la desobediencia de Adán. Entonces todos nosotros nacimos bajo condenación. Eso es lo que dice aquí. Dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la única forma de escapar de la condenación de la primera imputación es confiar en Jesús. Y vamos a llegar a lo que en unos minutos a lo que esto implica, porque para escapar de la primera imputación, que es condenación por el pecado de Adán, la única forma de escapar de esta imputación es recibir la segunda imputación. No hay otra forma de escapar de porque esta imputación hizo Dios a ti antes de que tú naciste. Yo nací aquí. Nací bajo condenación. Y la persona está bajo condenación y bajo la ley, vamos a entrar en esto en un momento, bajo la ley hasta el punto en que confía en Cristo y va a recibir otra imputación. Pero, antes de llegar a la segunda imputación, piensen conmigo porque esto es muy importante. Antes de llegar a la segunda imputación, el hombre natural, carnal, si es cristiano o no cristiano, el hombre natural y carnal mira a esto y escucha esto y dice, Dios me incluyó en la condenación del pecado de Adán. Yo fui condenado no habiendo nacido todavía. Correcto. Y el hombre natural dice, Dios, esto no es justo. Esto no es justo, Dios. No es justo que tú me incluiste en el pecado de Adán. Deberías haberme dado a mí una oportunidad para estar evaluado según mi obediencia o desobediencia. Eso sería lo justo. Y eso es exactamente lo que parece justo a la mente natural. A la lógica humana, nosotros diríamos, sí, yo fui incluido en Adán
y puesto bajo condenación por el pecado de Adán. Entonces yo nací bajo condenación y Dios dice, correcto. Y la mente humana dice, no me gusta. Injusticia. Pero Dios no es injusto y vamos a ver por qué en un instante aquí. Pero es exactamente la verdad que Dios imputó el pecado de Adán a tu cuenta y no te condenó por ninguno de tus pecados, sino que te incluiste bajo condenación por el pecado de Adán. Ahora, todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros hemos cometido nuestros propios pecados. Y Dios bien sabía que cada ser humano iba a pecar. Y la persona que dice, bueno, si a mí me hubiera dado Dios la misma oportunidad que Adán, yo no hubiera pecado. Falso. Eso se llama orgullo humano. Yo soy mejor que él. Yo no hubiera pecado. Yo una vez, yo pensaba cuando yo era adolescente, yo estuve pensando sobre eso, pensando sobre el hecho de que Dios solamente puso a Adán en un huerto lleno de árboles de frutas, y ni sabemos todas las frutas que estuvieron allá. Yo esta mañana comí un mango excelente, pero estoy seguro de que ellos tuvieron frutas allá en ese huerto que eran mayores que las frutas peruanas, que son excelentes. Pero estoy pensando, pero Dios le puso a Adán allá y Eva y les dijeron una sola cosa, una sola regla. No comas de ese árbol. ¿Ya ves ese árbol ya? Yo pensaba cuando yo era adolescente, yo pensaba, si habría sido yo hubiera construido una cerca alrededor de ese árbol y nunca hubiera yo entrado en ese árbol. Yo hubiera pintado ese árbol con algún color muy feo y no hubiera nunca entrado ni cerca a ese árbol. Pero ¿sabes qué? Después me di cuenta de algo. La rebeldía, la tendencia de fallar, somos débiles. Esa es la verdad acerca de la raza humana. Ese es el por qué Satanás nos odia. Satanás nos desprecia, nos odia. Él dice, ellos son una raza inferior a los ángeles. No son poderosos y fuertes como nosotros, son débiles. Y Dios, ¿tú vas a elevarlos ellos para reinar sobre nosotros? Yo estoy convencido de que esto es una de las razones primarias por qué Satanás finalmente rebeló contra Dios. Porque Satanás pensó que él era más moral que Dios. ¿Sabe lo que lee allá en la palabra de Dios en Ezequiel 28 y en Isaías 14 sobre las declaraciones que hizo Satanás? Y Satanás, cuando su declaración era que yo voy a subir, yo voy a poner mi trono más arriba del trono de Dios. Porque Dios no está haciendo un buen trabajo. Yo podría hacer un mejor trabajo como Dios que él. Y Satanás entonces, en su orgullo, pensó que él era más moral, y Satanás odia el hecho de que Dios planificó elevar hombres, y nosotros, eso es algo más que nosotros debemos entender, que nosotros vamos a reinar sobre ángeles, y que ahora mismo los ángeles están estudiándonos. Ángeles electos, los ángeles de Dios,
están estudiando nuestras vidas para aprender más de la gracia de Dios. Y ahora mismo, entonces, el hombre dice, Dios, ¿me incluiste antes de darme a mí una oportunidad? Yo no hubiera pecado. Dame una oportunidad. Y vamos a ver lo que Dios finalmente, Dios va a decir ok a esa persona finalmente, pero vamos a primero llegar a la segunda imputación. Aquí la primera imputación, Dios nos incluyó, todos nosotros bajo condenación por la desobediencia de, ¿cuántos hombres? Un hombre, y no soy yo ese hombre. Pero yo soy incluido bajo condenación por la desobediencia de un hombre, Adán. Pero ¿qué dice la segunda parte de este mismo versículo? Siguiendo, dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién es ese uno solo? Adán. Por su transgresión reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí vamos a leer un poquito más, pero piensa bien conmigo. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación ¿a quién? Todos los hombres. Por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién? Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. En verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, y ese uno es Jesús, por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Y entonces aquí tenemos la segunda imputación. ¿Cuál es la segunda imputación? Justicia. La primera imputación fue condenación. La segunda, justicia. Aquí la persona es condenada, aquí la persona es justa. Condenada aquí, justa aquí. Imputaciones. Mira, esto es interesante. Esta persona aquí nosotros cuando nacimos en el mundo, ¿hicimos algo para estar bajo condenación? No. No hicimos nada malo para estar bajo condenación. Y como dije antes, la mente natural humana, mira a esto y escucha esto y lee Romanos 5 y dice, Dios, esto no es justo. Esto está mal, Dios, porque me incluiste, porque nos incluiste en la condenación de Adán. Y Dios dice, vuelve para atrás y mira a la otra imputación. Y yo digo, ok. Y la mente natural humana dice, ok, ¿cuál es la segunda imputación? Y Dios dice, aquí está la segunda. Aquí la primera es por la desobediencia de Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores bajo condenación.
Y por la obediencia de un hombre, por la obediencia de Jesús, los muchos fuimos constituidos justos. Y exactamente como aquí este hombre no hizo nada malo para estar incluido bajo condenación. Este hombre tampoco hace nada bueno para estar incluido en justicia. Es una imputación. Lo que hizo un hombre aquí, Adán pecó, y Dios hizo una imputación del pecado de Adán y la condenación que vino por causa del pecado, para que todos aquí están en el estado de condenación bajo la categoría de pecador por un solo pecado, la desobediencia de Adán. Pero también Dios hace la otra imputación, la segunda imputación, a la persona que simplemente recibe el don de la justicia, la persona que simplemente confía en Jesús para ser salvo y acepta el regalo, el don de la gracia de Dios. A esa persona Dios hace una segunda imputación. Porque Jesús, el segundo Adán, vino al mundo. Dios vino al mundo y comenzó él dijo, bueno, Adán lo hizo mal. Entonces Dios, pero ¿sabes qué? Adán lo hizo mal para todos. Y el único que pudo venir para comenzar otra vez, para restaurar la raza humana, era Dios. Y Dios vino, y Dios después vino al mundo y Él vivió una vida perfectamente obediente, nunca desobedeció en ningún punto, ni en sus pensamientos, siempre hizo exactamente la voluntad del Padre, y fue a la cruz, y cuando fue a la cruz obedeció perfectamente la voluntad del Padre, y en todo obedeció. Entonces nosotros ahora que hemos confiado en Jesús, Dios nos ha hecho una otra imputación. Y la imputación ahora, aquí fue la imputación de la desobediencia del primer Adán, y ahora nos ha sido imputado la obediencia del segundo Adán, Jesús. Y estamos nosotros ahora en el estado no de condenación, sino de justicia, y no bajo la categoría de pecador, sino bajo la categoría de justos. Somos justos ahora en Cristo Jesús, en la segunda imputación. Es una imputación. No hice nada malo para ser condenado, no hice nada bueno para ser justificado. Pero ¿sabes qué? La misma mente, vamos a pensar un poquito más sobre ese hombre que criticó la primera imputación, ese hombre aquí, que dice, ¡hey! Eso no es justo. Dice acerca de la primera imputación, ¿no? Dice, ¿me incluiste bajo el pecado de Adán? ¿Me condenaste así con él, sin que yo hice algo malo yo mismo? Y Dios dice, sí. Y ese hombre dice, eso no es justo. Y después Dios dice, mira la segunda imputación. Y la persona dice, ¿qué es? Dios dice, es esa persona ahora que no hace nada bueno, sino confía en lo que Jesús hizo por él. Yo le incluyo a él sin hacer obras buenas. Yo le incluyo a él en el estado de justicia. Ahora es una persona justa por la imputación de la justicia de Jesús. Y ese mismo hombre mira esto y dice, ¡hey! Eso no es justo. El mismo hombre,
pensamiento humano, la lógica humana, mira a una imputación de justicia, no por las obras nuestras, sino por la obra de Jesús, y simplemente un ser humano que dice, Dios quiere darme como regalo la salvación, darme, no tengo que merecerlo, tengo que solamente recibirlo, humillarme para recibir. Ya, bien, inclúyeme, aquí estoy, necesito. Y Dios dice, segunda imputación, y ahora esa persona ya no está bajo la primera imputación, porque la segunda imputación reemplazó la primera imputación. Es más alta la segunda imputación. Y la segunda imputación es nuestra. Sí, no, estamos incluidos aquí en la justicia sin haber hecho nada bueno. ¿Esta desobediencia fue nuestra? No fue nuestra. ¿Estamos condenados por nuestros propios pecados? No. ¿Alguien en el mundo está condenado por sus propios pecados? Absolutamente no. No estuvimos condenados por nuestros pecados. ¿Estamos justificados por nuestras justicias, por nuestras obras? No. Una segunda imputación es lo que nos justificó. La imputación de la justicia de Jesús. Y nosotros miramos las dos y nosotros no somos como ese hombre carnal, la mente natural humana. Nosotros miramos a la primera imputación y decimos, gloria a Dios. Porque Dios no pudo haber hecho la segunda imputación sin haber hecho primero la primera imputación. Dios dijo, yo soy muy sabio. Yo sé que todos ellos van a pecar. Yo sé que Eduardo va a pecar. Yo sé que Miqueas, yo sé que es difícil creerlo, pero va a pecar. Dios dijo, yo sé que él va a pecar. Adán pecó, pero él va a pecar. Carlos va a pecar. Karen, si aún Karen va a pecar. Y sabes que yo soy tan lleno de gracia y tan sabio que yo voy a hacer una imputación a Karen de la condenación por el pecado de Adán, para después poder darle una segunda imputación de la justicia de Jesús, producida por la obediencia de Jesús, sin que ella tenga que obedecer, porque ella, para obtener esta justicia de Jesús, ella tendría que haber obedecido en todo, en cada pensamiento, en todo, sin excepción, sin un solo momento de pecado, sin un solo momento de enojo, sin un solo... ¿Y quién podrá haber vivido de nosotros? ¿Quién podrá haber tenido una oportunidad de ser justificado? Nadie. Ninguno de nosotros podríamos haber sido justificados. La única forma de justificarnos, porque la justicia de Dios no es una justicia relativa. La mente humana dice, bueno, esta persona es relativamente justa. Es más justa que esa otra persona. Pero Dios no piensa así. Dios dice justicia o es 100% o 0%. Uno o es justo y eso significa perfecto, o uno no es perfecto. Y Dios solamente puede aceptarnos si somos perfectos. Y eso es el porqué de que nuestro evangelio debe dar un susto, ¿no? ¿Cómo? ¿Yo tengo que ser perfecto? Sí. Y la persona dice, bueno, yo puedo mejorar, yo tal vez puedo ser mejor que él, pero no puedo ser perfecto. Exacto.
entonces la única forma es tener una imputación, algo que Dios hizo por ti, algo que tú no podrías haber hecho por ti mismo, tienes que recibir la segunda imputación. Y eso es exactamente la razón por la cual Dios hizo la primera, porque quiso darnos la segunda. Y Él no pudo habernos dado la segunda imputación sin primero darnos la primera imputación. Pero la misma mente humana sigue diciendo acerca de las dos imputaciones, no, eso no es justo que me incluiste en Adán, y tampoco es justo que me incluiste en Jesús. Evalúame, Dios, según lo que hago yo. ¿Y sabes qué? Dios lo va a hacer. Se llama el gran trono blanco. Cuando todos los que nunca en sus vidas recibieron con humildad la gracia de Dios para salvación, sino que pensaron que eran más o menos buenos o mejores que algunos, van a tener su oportunidad, porque dice, mira lo que dice en Romanos, ellos van a tener su oportunidad de presentar su caso, Romanos 10:4, Romanos 10:4 dice, Jesús es el fin de la ley para la persona que cree, la persona que confía. Cuando confía en Jesús, Jesús en ese momento es el fin de la ley para esa persona. Pero antes de esto, si Jesús, cuando la persona confía, Jesús es el fin de la ley para esa persona. Entonces, antes de esto, la persona está todavía bajo la ley. Dice en Gálatas, dice a los creyentes, nosotros estamos bajo la ley, ¿sí o no? No estamos bajo la ley ya, pero la persona que no ha confiado en Jesús está bajo la ley. Está esposado, ese hombre está esposado. Es como si esa persona tiene las esposas en las muñecas y está esposada. Entonces, cuando esta persona va aquí, la ley va aquí. Y cuando esa persona va a la cama, la ley va a la cama con él. Cuando esa persona va a este lado, cuando se sienta allá, entonces, y yo digo, pero no, yo quiero ser separado. No puedo ser separado mientras estoy bajo la ley. Estoy bajo la ley. Entonces, esa persona tiene que evaluarse con una justicia comparativa. Porque eso es como esa persona evalúa. No estamos hablando de creyentes, aunque desafortunadamente hay muchos creyentes que todavía se evalúan como si fuesen todavía bajo la ley, que es la cosa más ridícula y triste en todo el mundo. Pero la persona no salva que está bajo la ley, pues, realmente está bajo la ley. El creyente realmente no está bajo la ley, pero muchas veces actúa como si fuese bajo la ley. Pero la persona no salva realmente está bajo la ley y la ley le anima a siempre mirar a su alrededor, a evaluar y comparar a su justicia a la justicia de otras personas y sentir bien cuando ve a otra persona que es peor que él. ¿Sabe? Es por eso que siempre en las noticias, ¿cuántas noticias buenas ves en las noticias? 1% y 99% de cosas malas, ¿no? La mente humana regocija cuando escucha de noticias malas que no me incluye a mí. Un terremoto sucedió aquí. ¡Ay, qué bueno! Qué malo, quiero decir.
Pero la mente humana quiere escuchar de cosas malas que sucedieron a otras personas. Porque por lo menos eso no me sucedió a mí. Y la mente natural busca escuchar esas cosas y evalúa a sí mismo, compara a sí mismo con otras personas. Y finalmente esa persona va a tener su oportunidad de presentar su caso delante de Dios, pero va a ser en un lugar que se llama el Gran Trono Blanco. Todos allá que entran para ser juzgados son los no salvos, no los creyentes. Estaremos allá como espectadores solamente, viendo este espectáculo, que vienen los no salvos uno por uno y van a tener la oportunidad de ser juzgados porque ellos rechazaron la segunda imputación. Entonces Dios va a decir, ok, vamos a ver. Tú rechazaste la segunda imputación, naciste bajo condenación por el pecado de Adán, pero yo lo hice no para condenarte, yo lo hice para justificarte. La sabiduría de Dios es increíble. La mente humana nunca podría haber inventado esto. Te condenó para justificarte. ¿Cómo? Sí, te condenó para poder justificarte. Pero la persona que rechaza la segunda imputación de la justicia por no mereciéndolo, sino por recibir un regalo, esta persona ha estado esperando. Yo estoy esperando para presentar mi caso porque yo soy relativamente justo. Entonces esta persona va a andar delante de Dios y va a decir, mira, Dios, aquí en tu lado, aquí no entre nosotros que estamos siendo condenados, pero yo veo allá en el lado de los cristianos, sentados allá viendo esto, yo veo algunas personas y Dios, esa persona allá, yo le conocí. Stan Collins, yo le conocí y él no era perfecto y la verdad es que yo sé algunas de las cosas que él hizo y te puedo decir que él es peor que yo. Él hizo algunas cosas que yo no hice. ¿Qué vas a decir a esto, Dios? Y Dios va a decir, ok, bien, yo no estoy evaluando a Stan Collins según esta justicia comparativa. Entonces no hablemos de él, pero hablemos de ti, Dios va a decir. Vamos a hablar de ti porque tú estás aquí porque rechazaste la segunda imputación, entonces vamos a evaluarte según mi ley perfecta. Ok, aquí vamos. Y Dios, bien, aquí vamos. Pero si tú cometiste cualquier pecado, si tuviste un solo pensamiento malo en toda tu vida, si escapaste de tu boca una vez en tu vida una palabra de enojo, si tuviste celo una sola vez en tu vida, chao. Y la persona finalmente estará sin excusa, porque su propia justicia no fue suficiente. No fue suficiente porque si alguien allá en esa condición pudiera haber vivido una vida perfecta, Dios podría haber dicho, bienvenido al cielo. Pero nadie va a poder. Nadie va a poder, ni la persona más recta y más pura que tú conoces, ni esa persona, ni tu madre. Todos pensamos que nuestras madres son las mejores, pero ni ella. Cada persona que ha rechazado
Cada persona que ha rechazado la segunda imputación recibirá como resultado de su rechazo el lago de fuego para siempre, sufrimiento eterno, sin fin, sin esperanza y sin muerte. No van a morir allá. No van a morir, van a sufrir. Y van a sufrir. Y van a sufrir. Y van a estar allá no por sus pecados. Van a estar allá porque rechazaron un regalo. Porque rechazaron la segunda imputación. Dijeron, no, eso no es justo. Yo quiero ser evaluado por mi propia cuenta. Y entonces, a nosotros que hemos recibido la segunda imputación, damos gracias a Dios por su gracia, por su misericordia a nosotros, pero esto nos da a nosotros una motivación grande, una motivación muy grande de abrir nuestras bocas y hablar a todo el mundo, a decirles, mira, no es lo que tú piensas. No estás condenado por tus pecados. No estoy aquí. Nosotros no estamos en nuestro evangelismo, no estamos buscando condenar gente o criticar gente por sus pecados. Estamos en nuestro evangelismo, estamos queriendo con gran deseo de que la persona entienda, todos nosotros estuvimos yo contigo, en el mismo lugar, condenado. Pero Dios vino aquí para darnos un regalo, una segunda imputación. Y es solamente por recibir, por confiar en lo que Jesús hizo en la cruz. Puedes tú recibir el regalo de la segunda imputación y ser 100% liberado de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia y somos justos, realmente justos. La semana que viene aquí, para el miércoles, la semana que viene vamos a estar en camino vamos a estar en Ecuador. En 2 semanas de ahora vamos a hablar, o si no, posiblemente este domingo vamos a seguir en este tema para hablar, no estoy seguro, o si no es este domingo va a ser el otro miércoles aquí, cuando vamos a hablar sobre ahora que ya que hemos sido liberados de la ley, como dije, muchos cristianos actúan en sus vidas cristianas como si todavía se han olvidado de que Jesús vino con una llave para abrir las esposas. Y piensan que todavía están esposados a la ley. Y como esto realmente les obliga a servir la naturaleza vieja, cuando no están realmente bajo obligación a ella. When I was a little child, my mama used to pray that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia.
Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la hora de gracia. Send me away to a far distant land. La 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 la. He must be